Hoy miércoles 17 de marzo del 2021 les saluda Liborio Ballesteros Domínguez, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Emanuel. Y una vez más, con gratitud a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, por la oportunidad de vida y por aquella abundancia de propósitos que sigue cumpliendo con nosotros en esta generación humana, en esta generación también cristiana, en nuestras iglesias y en lo personal con cada uno de nosotros. Es motivo de gratitud el ya estar recorriendo esta semana como oportunidad de vida y viviendo el cumplimiento de toda aquella serie de propósitos que de parte de Dios corresponden a nuestro momento actual. Agradecerle por su presencia con nosotros, por su gracia, por el cuidado que sigue teniendo de su iglesia, de nuestras familias, de nuestras personas y por el sustento que sigue concediendo. Agradecerle también porque en medio de las condiciones de vida actuales, su presencia con nosotros sigue siendo fiel a través de su palabra escrita y a través de su espíritu, a través del cual nos guía en toda su voluntad agradable y perfecta. Y con gratitud, también para dar cumplimiento a este propósito correspondiente a esta semana, que no es propósito personal para nada, que es propósito suyo y que significa nuestra recreación personal. En mi caso, con el deber ministerial de la proclamación de su palabra inspirada, escrita, como fe de hechos y consigna documental, ciertamente de carácter histórico, pero eminentemente teológico, que favorece que como palabra de Dios sea siempre actual y además con aquellas garantías acerca de que como su palabra misma que es, esta habrá de permanecer para siempre y servirá para la consumación de sus propósitos en los diferentes periodos generacionales de nuestras sociedades humanas. Y hoy nos toca a nosotros el asirnos de ella, el hacer valer esta libertad, este acceso libre que nos es concedido a ella por diferentes medios, para de esta manera poder recibir la revelación, la enseñanza, la instrucción, el consejo y los mandamientos que son necesarios, que son procedentes, para que nuestra forma y nuestro estilo de vida pueda debidamente corresponder a los desafíos que significa el estilo de vida hoy, todo nuestro entorno, y estar en la condición de poder ser instrumentos para la gloria de su nombre, rogando porque Él se complazca y se agrade de nuestra vida y de nuestras acciones, que sean ofertorios vivos, gratos para Él. Y para ello, indudablemente que su palabra contiene todo el testimonial necesario y suficiente para darnos estas seguridades y para convertirse
en nuestro asiento fundamental. Por ello, en esta ocasión, quiero hacerles partícipes de este testimonio de la palabra escrita de Dios en el Antiguo Testamento, una porción breve de su palabra, pero que sintetiza la sustancia de lo que en su momento pues significó y representa este hecho histórico, este acontecimiento. En el libro de el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, libro atribuido a Moisés y que propiamente en esta ocasión se ocupa de testificar de propia persona y de su ejercicio ministerial, con fundamento teológico, con fundamento en la persona y propósitos de Dios, de la manera más digna, más apropiada, resumida en términos en suma gloriosos. Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35. Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35. Una revelación testimonial que, al igual que toda la palabra de Dios íntegra, este testimonial se traduce, significa, se vuelve todo un desafío, todo un reto desafiante del sistema de biología contemporáneo, del sistema de vida social, constituido de las generaciones humanas de todas las sociedades en nuestro mundo. Éxodo capítulo 34, versículos del 29 al 35. Antes de continuar con estos elementos preliminares, doy lectura para poder hacerlo ya con este testimonio escritural como base. Dice la palabra de Dios así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Como palabra inspirada, escrita de Dios, de carácter natural, revelacional, es decir, como revelación propiamente de la persona de Dios y de toda su obra, de toda su axiología. Este testimonial narra descriptivamente lo que en este momento de la historia de la relación entre Dios y las sociedades humanas, pero concretamente de la relación con aquel pueblo escogido de entre las naciones de la tierra, que es el pueblo de Israel, y concretamente en la persona de Moisés, se conducen. Es una exposición que sirve para hacer una exposición acerca de aquella relación establecida entre Dios y los hombres, pero de manera exclusiva con Moisés y extensivamente a partir de él con todo su pueblo escogido. Relación que indudablemente, como corresponde a sus protagonistas, que teológicamente es la persona misma de Dios y antropológicamente en representación de la especie es Moisés, no defrauda. No defrauda, es un testimonio que sirve para
llevar a cabo el acto de revelación acerca de la persona de Dios y de aquella fenomenología que está presente al momento de que los hombres, siendo convocados y llamados para participar mediante relación, mediante comunión de la presencia personal de Dios, teniendo como resultado este hecho histórico, este acontecimiento constituido de diferentes elementos que son necesariamente dignos de análisis, de valoración y de aplicación, de sujeción en obediencia a todo su consejo, para buscar de la misma manera que como sistema de vida contemporáneo y actual podamos obtener el mismo grado de gracia, de bendición, de gratificación, de llenura, de plenitud, etcétera. Todo lo que implica propiamente como fenómeno la relación entre Dios y los hombres y Dios. En esta ocasión, el contexto en el cual se lleva a cabo este hecho y consecuentemente su registro documental escritural como revelación de Dios a las sociedades humanas es el llamamiento que Dios le hiciera a Moisés como administrador en su pueblo y representante del mismo, para que suba siendo emplazado y pueda comparecer en su misma presencia. Hay una comisión que le ha sido dada mandatoriamente y es esa convocatoria teológica para ascender, para subir al monte, para llegar a la presencia de Dios y ahí poder participar de aquellos propósitos inmediatos correspondientes a Dios y de los cuales será necesario a su vez ser aquel instrumental mediático que pueda aterrizarlos, que pueda introducirlos e incorporarlos en el reino antropológico de Dios en medio de su pueblo de Israel. Y ya propiamente después de que la palabra en el texto anterior se ocupa de narrar descriptivamente lo que es esta axiología de Dios, eminentemente teocrática, en la cual revela su persona, revela su gloria, pero además hace entrega de todo su aparato legislativo a Moisés, de lo cual puntualmente se da un testimonio a detalle de su consistencia. Ya cuando ha terminado todo este tiempo que le ha sido concedido a Moisés para pasarlo en la presencia de Dios, ahora cuando le corresponde su descenso, nuevamente su incorporación a su sociedad israelita como reino de Dios, como potencial reino de Dios, el testimonio dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esta revelación documental, escritural, histórica, que enfoca la persona de Moisés y lo exhibe ya en pleno descenso del monte Sinaí, lo describe siendo portador de estas 2 tablas del testimonio en su mano, las cuales se traducen como la carta magna, la carta constitucional del reino de Dios, en la cual se encuentran impresas todo lo que vienen a ser aquellas
leyes resumidas en las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y Moisés, en este descenso que realiza del monte, lleva estas tablas del testimonio en su mano, dirigiéndose nuevamente para incorporarse al seno del pueblo de Israel y poder de esta manera establecer en medio de ellos el reino histórico de Dios, de características legales. Por lo tanto, la comisión que Moisés lleva entre las sociedades humanas, entre los hombres, pero particularmente a partir de la relación establecida exclusivamente con el reino de Israel, para establecer el reino de Dios entre los hombres en esta entidad nacional. Y dice el testimonio que en su recorrido no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y este es un aspecto singular y propiamente fe de hechos y consigna histórica gloriosa respecto de Dios. Pero que por causa de esta relación y común unión a la que sujetó a Moisés en su misma presencia, ahora Moisés se convierte en la extensión de la gloria de Dios. Y Moisés lleva por un lado en su mano lo que son las 2 tablas del testimonio con la palabra escrita de Dios, los 10 mandamientos, que es la carta magna constituyente del reino de Dios en medio de su pueblo Israel. Este es una primera concesión idónea de parte de Dios a los hombres y del cual Moisés es el portador. Pero a la vez, la persona misma de Moisés, por testimonio documental, escritural, histórico, también ha sido constituido en este caso y por mayor gloria y por una gloria trascendente, en un mensaje viviente, en un mensaje encarnacional, la gloria encarnada de Dios en su propia persona, y la cual, sin que Él se dé cuenta, al momento de encaminar sus pasos para su reintegración nuevamente al pueblo de Israel, esta es ahora su condición estatal, su estado y condición por mayor gloria, testificando documentalmente de esto que ahora viene a ser parte de la historia de los hombres. Cuando ellos han estado sujetos en la misma presencia de Dios, a la comunión, a la relación con Él, el testimonio documental se ocupa de dar fe fielmente acerca de estos efectos de los cuales el hombre en ninguna manera puede quedar exento. ¿No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? Y de esta manera, Dios se encarga de constituir y otorgar en concesión más idónea a su pueblo de estas dádivas, de esta gracia entre los hombres. Su revelación especial, su palabra inspirada, escrita, grabada en piedras, pero además aquel testimonial vivo, su propia gloria encarnada en la persona de su siervo Moisés, y el cual es enviado hacia esta sociedad humana. Es la comisión de Dios, de su gracia y de su gloria, entregada
a los hombres. Y es un testimonio más que evidente de cómo la comunión con Dios significa la glorificación de los hombres. La comunión de Dios con los hombres, la comunión del hombre con Dios, le significa su glorificación, le significa su exaltación, le significa el ser hecho depositario de todo el peso específico de la persona de Dios y de aquella vida caracterizada en Dios gloriosa. Y dice la palabra, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. El testimonio de los versículos 30 y 31 fundamentan de manera muy especial lo que viene a ser el carácter mediático de Moisés en medio de Israel. Aquel carácter preeminentemente sacerdotal que rige lo que viene a ser la persona y la comisión de vida de Moisés, quien ha sido llamado para esto, ha sido llamado precisamente para estar con Dios y para estar con los hombres, para recibir de Dios la revelación de su persona y de su voluntad, e ir a los hombres para darlo a conocer y para garantizar el cumplimiento de toda la voluntad autoritativa e imperiosa de Dios entre los hombres. Por tal motivo, el testimonio es un testimonio justificado en sumo grado por el hecho en sí. Dios equipando a Moisés con la Carta Magna, que es aquel documento constitutivo de su reino en el pueblo de Israel, pero por el otro lado, y aquel testimonio futurista, aquel testimonio escatológico que nos ha alcanzado hasta nuestros días, y que mediante la impresión de la gloria de Dios en la persona misma de Moisés se constituye en un testimonio que, aunque ciertamente Moisés hubo de perecer, el testimonio significó la constitución perenne de aquella axiología de Dios asegurada entre los hombres en el transcurrir de las generaciones humanas, cumplimentada perfectamente en la persona de su primogénito, unigénito, revelado Jesucristo a los hombres, y el cual se encargó de cumplimentar plenariamente lo que en este momento, aunque hecho histórico, pero viene a ser toda una figura profética acerca de toda esta obra de Dios entre los hombres. Y mención aparte, hablar del propósito inmediato que tiene su correspondencia escatológica en Jesucristo. Este propósito inmediato cumplido por Moisés, que es el de incorporarse a su pueblo, al pueblo de Israel, y una vez que se efectúa la interrelación personal, Aarón y todos los hijos de Israel pudieron apreciar a Moisés, lo vieron, testificaron, se convierten en aquellos testigos generacionales de las sociedades humanas acerca de esta obra personal de Dios en Moisés. He aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. En un acto evidente
anonadamiento y de la reacción que esta obra encarnacional de Dios está significando en las sociedades antiguas. Al constatar la consistencia y el grado en suma glorioso de este acto de comunión, de relación a la que Moisés ha estado sujeto con Dios, y que al descender del monte es más que claro y muy evidente, y es el primer mensaje entregado a los hombres de parte de Dios. Moisés lleva la ley de Dios, las 10 palabras escritas en las tablas de piedra, pero antes que la ley comience a hablar, lo está haciendo su propia persona, su condición personal. Y aunque en apariencia, pero una apariencia que en este respecto es una apariencia digna y fiel correspondiente de aquella experiencia biológica de Moisés con Dios. Tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Eminentemente este testimonio ilustra que el propósito de esta experiencia biológica de Moisés en comunión, en relación personal con Dios, corresponde a dar cumplimiento a sus propósitos con los hombres, no a separar más a los hombres de Dios, no a volverse en propósitos exclusivistas y particularistas o particulares, sino que todo este acontecimiento tiene como propósito la incorporación, la integración de los hombres a Dios mediante Moisés. En esta axiología preeminentemente intercesora, de carácter sacerdotal activo, en lo cual, y antes de que procedan toda serie de rituales ceremoniales religiosos para religar a los hombres con Dios, lo que estamos mirando es que de manera personal activa Él se ocupa de llevar a efecto este propósito. Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a Él, y Moisés les habló. Evidentemente este testimonio por procedente de Dios es un testimonio glorioso de carácter encarnacional en la persona de Moisés, dirigido a una sociedad eminentemente glorificada, no gloriosa por sí mismo, glorificada. Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, recordando que los caracteres que ostentan aquí tanto Aarón como los llamados príncipes, figuras principescas, los principales de la congregación, volvieron a él. Esto ha sido parte de la obra que Dios ya ha llevado a cabo en esta nación, particularmente a partir de crearla, de constituirla nacionalistamente. Por lo tanto, todo este testimonial integra a Dios en plena gloria, y está en un acto de gracia concedida idóneamente encarnacional en la persona de Moisés para una sociedad que está llamada a la glorificación también, el pueblo de Israel, como todo pueblo de Dios en su momento correspondiente, debido. Y una vez que Moisés invoca a esta congregación, todos vuelven a él, y Moisés lleva a cabo el cometido. Moisés les habló, ejerciendo el ministerio por excelencia dialéctico, hablado, que se convierte en el mecanismo de por sí mediante el cual Dios se habrá de ocupar de establecer la más apropiada y digna relación, comunión con los hombres. Bueno, finalmente de esto trata la revelación especial, la revelación escrita de Dios. De esto se ocupa preeminentemente, de testificar, de dar fe de hechos y de consignar a este Dios trascendente, a este Dios envuelto en el misterio, revelándose con la facultad del habla, pero además como la fuente dialéctica que confiere a los hombres también esta facultad para entrar en este
diálogo apropiado, un diálogo eminentemente, por eso, teológico. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Después de aquel primer acercamiento en el cual estuvieron involucrados Aarón y los príncipes de la congregación, donde Moisés es a los primeros a quienes les hace entrega de la revelación especial de Dios. Después de esto hay un acercamiento ya multitudinario, masivo, de todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y de esta manera queda patentada la figura de Moisés en su carácter condicional eminentemente sacerdotal, figura mediática entre Dios y los hombres, que aquí cierra el círculo cumpliendo perfectamente su mandamiento directo, el de revelar a Dios y el de revelar sus propósitos a aquella sociedad. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La conclusión de este hecho en su forma documental, escritural, como palabra de Dios revelada a los hombres, culmina con esta exposición en la cual se evidencia mayormente, más abundante, más prolijamente, lo que es este carácter natural teológico de Moisés como mediador de condición sacerdotal de Dios para los hombres, pero de aquellos mecanismos procedentes por los cuales se conduce para efectos de cumplir cabal y propiamente con esta función, con este ministerio, que es, por vocación teológica, estar en la presencia de Dios, por comisión teológica, ir hacia los hombres para dar a conocer la persona de Dios y sus disposiciones, sus mandamientos y ordenanzas. Y entre tanto lo lleva a cabo, describir su conducta, su accionar, en el cual se establece que una vez que Moisés cobró conciencia de aquella condición personal con causa en su comunión y relación personal con Dios, que era la de encarnar su propia gloria y ser portador de esta gloria en la vida pública en medio de su pueblo, y que todo esto constituía el testimonio viviente, encarnacional de la gloria de Dios entre los hombres. El testimonio dice que Moisés optó por poner un velo sobre su rostro después de cumplir su misión. Cuando acaba Moisés de entregar el mensaje a la nación, entonces cubre su rostro con un velo. Esto es, vela temporariamente la gloria de Dios en su persona. Eclipsa voluntariamente la gloria de Dios en su condición incorpora en las sociedades humanas, en el pueblo de Israel. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero cuando Moisés volvía nuevamente para estar en la presencia de Dios y hablar con él, descubría su rostro, se quitaba el velo
hasta que salía. Saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Los hijos de Israel tenían la oportunidad de mirar el rostro de Moisés, encarnando la gloria de Dios. Veían su piel, la piel de su rostro resplandeciente. Y una vez que quedaba constancia, se daba fe de hechos, se consignaba este fenómeno biológico, relacional, dialéctico, Moisés volvía a poner sobre su rostro el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con Dios. Y al parecer este fue el procedimiento mecánico que Moisés implementó en el ejercicio de su ministerio dialéctico sacerdotal de Dios a los hombres. Terminando esta revelación documental, escritural, histórica, por convertirse en el asiento de la revelación más gloriosa de Dios, pero de carácter escatológico y eminentemente cristológico, acerca de lo que en su momento vendría a ser la aparición en el escenario de biología antropológico, en el escenario de vida de los hombres, de la persona misma, de su unigénito, de su primogénito, aquel que encarnando la gloria de Dios entre los hombres voluntariamente se despojaría de ella, la eclipsaría por procedencia natural del principio de encarnación. Y para que de tiempo en tiempo asumiera su carácter perfectamente glorioso, latente potencialmente, siempre en su relación plena con Dios el Padre, y que es la manera de poder leer más digna y apropiadamente el fenómeno que significó la presencia del Hijo de Dios encarnado entre los hombres, portador de la gracia y de la gloria, y para fin de revelar, de consumar la revelación, de concluir, de hacer perfecta la revelación de Dios, su persona y sus propósitos entre los hombres por su propia persona. Es un testimonio de por sí, de suyo, glorioso, pero que se convierte en el asiento fundamental, categórico y contundente acerca de aquel mecanismo por excelencia implementado por Dios, procedente de manera natural, siempre en plena vigencia y vigor, asegurando a los hombres una participación de la gloria de Dios apropiada, y que ésta se da a través del acto más sencillo, propiciado y provocado por las iniciativas activas de Dios a través del ministerio de su Hijo Jesucristo, con la comisión de redención de los hombres, de conciliación, de paz y de constituirnos en plena comunión con Dios. Indudablemente que este testimonio de carácter documental, escritural, como palabra de Dios, es un testimonio absolutamente normativo, por encima del hombre y sus experiencias, más allá de metodologías humanas, de programas, de actividades, de cursos, de conferencias y de todo otro tipo de activismo religioso, aunque cristológico, humano. Este testimonio es por naturaleza, como palabra de Dios, normativo y dispositivo de la vida de los hombres para efectos de vivir la cumplimentación de todo propósito de Dios que tiene que ver
con su levantamiento, con la exaltación del hombre, con su dignificación, con la destrucción de su vergüenza y de su deshonra y del estado de postración en la que el pecado y el sistema de vida maligno lo ha sumido durante toda su historia. Y esta es la forma de Dios establecida mediante la cual los seres humanos, a través de la persona y ministerio de Jesucristo, habrán de vivir la realidad de la experiencia de la comunión y la relación personal con Dios, de la cual se deriva lo que es nuestra glorificación, nuestra dignificación, nuestra exaltación. Pero, resumido, sencillamente en este criterio absoluto: el poder vivir la realidad de una experiencia verdadera que tiene que ver con ser día a día en la presencia de Dios, en plena comunión con Él, transformados de gloria en gloria, cada momento a su imagen y semejanza. El estar en la presencia de Dios le significa al hombre vivir la impresión de la imagen y semejanza de Dios viva en su propio ser, así como el vivir en exclusión, enemistad, en separación de la presencia de Dios, origina en el hombre la impresión de este sistema de vida, su imagen y semejanza en su persona. En la medida en que el hombre pasa tiempo en la presencia de Dios, en esa medida se vuelve más afín a Dios, reflejando su imagen y semejanza y viéndose configurado a su misma persona. En la medida que el hombre pasa más tiempo fuera de la presencia de Dios y en contacto con otras entidades y otros sistemas de vida, en esa medida la persona del hombre va experimentando la impresión de esas entidades extrañas en su propia persona. Es así que este testimonio de Dios revela su voluntad agradable y perfecta y nos guía y nos instruye acerca de aquellos mecanismos, de aquellos medios y formas establecidos por los cuales el hombre adquiere estas propiedades y virtudes que corresponden exclusivamente a Dios, pero que a través de Jesucristo han sido concedidas idóneamente en actos de gracia para todos los que son de la fe en Cristo Jesús. Esto quiere decir entonces que por vocación teológica, como corresponde al llamamiento al cristianismo histórico, se hace necesario y urgente que éste vuelva a Dios. Se hace necesario que éste reconozca y encauce su vida a su fuente original, que es Dios, para hallar en él la transformación de vida, la renovación, la regeneración, la exaltación y la glorificación. Pero una glorificación viva, una glorificación personal, una glorificación biológica, no una glorificación materialista, no una glorificación posesiva y tenencial, sino una glorificación personal y viva, donde el ser humano se ve conformado día a día, de gloria en gloria, a la imagen y semejanza misma de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.